Buenas y bienvenido una vez más a nuestro canal. Esta vez hablaremos un poco sobre lo que fue la vida de Marilyn Monroe, así que sin más preámbulo, comencemos. Marilyn Monroe nació bautizada como Norma Jean Mortensen el 1 de junio de 1926 en el Hospital Los Angeles County Hospital, en Los Ángeles, California. Su madre, Gladys Pearl Baker, de soltera Monroe, nació en Piedras Negras, Coahuila, México, en el seno de una familia pobre del Medio Oeste que había emigrado a California a principios de siglo. A los 15 años de edad, Gladys se casó con John Newton Baker, un hombre abusivo quien era 9 años mayor que ella. Tuvieron 2 hijos, Robert, que vivió entre 1917 a 1933, y Bernice, quien vivió entre 1919 a 2014. Ella solicitó exitosamente el divorcio y la custodia exclusiva de los hijos, pero poco después, Baker secuestró a los hijos y se mudó con ellos a su natal Kentucky. A Monroe no le dijeron que tenía una hermana hasta los 12 años y conoció a Bernice por primera vez cuando ya era adulta. Después del divorcio, Gladys trabajó como cortadora de negativos de película en Consolidated Film Industries. En 1924, se casó con Martin Edward Mortensen, pero se separaron unos meses después y se divorciaron en 1928. En 2022, pruebas de ADN indicaron que el padre de Monroe era Charles Stanley Gifford, un compañero de trabajo de Gladys con quien tuvo una aventura en 1925. Aunque Gladys no estaba mental ni económicamente preparada para tener un hijo, la primera etapa de la infancia de Monroe fue estable y feliz. Gladys dejó a su hija a cargo de unos padres adoptivos practicantes del cristianismo evangélico, Albert e Ida Bollender, quienes residían en el pueblo rural de Hawthorne. Ella también vivió allí durante los primeros 6 meses, hasta que se vio obligada a regresar a la ciudad debido al trabajo. Luego comenzó a visitar a su hija los fines de semana. En el verano de 1933, compró una pequeña casa en Hollywood con un préstamo de Homes Owners Loan Corporation y se mudó ahí junto a Monroe, quien tenía 7 años de edad para ese entonces. Compartieron la casa con los inquilinos, los actores George y Maud Atkinson y su hija, Nellie. En enero de 1934, Gladys sufrió un colapso mental y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Después de varios meses en una casa de reposo, fue internada en el Hospital Estatal Metropolitano. El resto de su vida transcurrió entrando y saliendo de hospitales y rara vez estaba en contacto con Monroe, quien pasó a estar bajo la tutela del Estado y la amiga de su madre, Grace Goddard. Esta se hizo responsable de sus asuntos y de los de su madre. En los siguientes 4 años, su vida cambió con frecuencia. Durante los primeros 16 meses, continuó viviendo con los Atkinson y es probable que durante este periodo fuera abusada sexualmente. Siempre fue una niña tímida. Después, también desarrolló un tartamudeo y se volvió retraída. En el verano de 1935, se quedó brevemente con Grace y su esposo Erwin Doc Goddard y otras 2 familias. En septiembre de 1935, Grace la llevó a Los Angeles Orphans Home. El orfanato era una institución modelo y sus compañeros lo describieron en términos positivos, pero ella se sintió abandonada. Animada por el personal del orfanato que pensaba que sería más feliz viviendo en una familia, Grace se convirtió en su tutora legal en 1936, pero no la sacó del orfanato hasta el verano de 1937. Su segunda estadía con los Goddard duró solo unos meses, porque Doc abusó sexualmente de ella. Luego vivió breves periodos con sus parientes y los amigos y parientes de Grace en Los Ángeles y Compton. Ella volvió a ser abusada a los 12 años. Encontró un hogar más permanente en septiembre de 1938, cuando comenzó a vivir con la tía de Grace, Anna Lower, en Southdale. Fue inscrita en la escuela secundaria Emerson y asistía a servicios semanales de ciencias cristianas con Lower. Era una estudiante mediocre, aunque destacó en escritura y pudo contribuir en el periódico escolar. Debido a los problemas de salud que Lower tenía al ser una mujer de edad avanzada, regresó a vivir con los Goddard en Van Nuys alrededor de principios de 1941. El mismo año comenzó a asistir a la escuela secundaria Van Nuys. En 1942, la empresa que empleaba a Doc Goddard lo trasladó a Virginia Occidental. Las leyes de protección infantil de California impidieron que los Goddard se la llevaran fuera del estado y tuvo que regresar al orfanato. Como solución, se casó con el hijo de sus vecinos, James Dougherty.
el 19 de junio de 1942, justo después de cumplir 16 años, destacando el hecho de que Dougherty tenía 21 años. Posteriormente abandonó la escuela secundaria y se convirtió en ama de casa. Se dio cuenta de que Dougherty y ella no coincidían y luego declaró que se estaba muriendo de aburrimiento durante el matrimonio. En 1943, Dougherty se alistó en la Marina Mercante y fue establecido en la isla Santa Catalina, a donde se mudó con él. Monroe se había convertido en una de las estrellas más importantes de 20th Century Fox, pero su contrato no había cambiado desde 1950, lo que significa que le pagaba mucho menos que a otras estrellas de su estatura y no podía elegir sus proyectos. Sus intentos de aparecer en películas que no se enfocarían en ella como pin-up habían sido frustrados por el director ejecutivo de este estudio, Darryl F. Zanuck, que sentía una fuerte aversión personal por ella y no pensaba que obtendría tantos ingresos para el estudio en otro tipo de roles. Bajo la presión del propietario del estudio, Spiros Skouras, Zanuck también había decidido que Fox debería centrarse exclusivamente en el entretenimiento para maximizar las ganancias y canceló la producción de cualquier película seria. En enero de 1954, suspendió a Monroe cuando ella se negó a comenzar a filmar otra comedia musical, The Girl in Pink Tights, al lado de Frank Sinatra. Monroe comenzó en 1956 anunciando su victoria sobre 20th Century Fox. La prensa ahora escribió favorablemente sobre su decisión de luchar contra el estudio. Time la llamó una mujer de negocios astuta, y Look predijo que la victoria sería un ejemplo del individuo contra la manada en los próximos años. Por el contrario, la relación de Monroe con Miller provocó algunos comentarios negativos, como la declaración de Walter Winchell de que la estrella rubia de cine más conocida de Estados Unidos es ahora la favorita de la intelectualidad de izquierda. En marzo, Monroe comenzó a filmar el drama Bus Stop, su primera película bajo el nuevo contrato. Interpretó a Sherry, una cantante de salón cuyos sueños de estrellato se ven complicados por un vaquero ingenuo que se enamora de ella. Para el papel, aprendió un acento de Ozark, eligió el vestuario y el maquillaje que carecían del glamour de sus películas anteriores y proporcionó cantos y bailes deliberadamente mediocres. El director de Broadway, Joshua Logan, accedió a dirigir, a pesar de dudar inicialmente de sus habilidades de actuación y conocer su reputación de ser difícil. La filmación tuvo lugar en Idaho y Arizona, con Monroe técnicamente a cargo, ocasionalmente tomando decisiones sobre cinematografía y con Logan adaptándose a su tardanza crónica y perfeccionismo. La experiencia cambió la opinión de Logan sobre Monroe, y más tarde la comparó con Charles Chaplin en su capacidad para combinar la comedia y la tragedia. La década de 1940 fue el apogeo de las actrices que eran percibidas como duras e inteligentes, tales como Katharina Hepburn y Barbara Stanwyck, que habían atraído a un público dominado por mujeres durante los años de la guerra. 20th Century Fox quería que Monroe fuera una estrella de la nueva década que atrajera hombres a los cines, y la veían como un reemplazo para la ya considerada mayor Betty Grable, su rubia explosiva más popular de la década de 1940. Según el estudioso del cine Richard Dyer, la imagen de estrella para Monroe fue diseñada principalmente hacia la mirada masculina. Monroe fue percibida como una estrella específicamente estadounidense, una institución nacional tan conocida como el hot dog, la tarta de manzana o el béisbol, según Photoplay. Banner la llama el símbolo del Populux, una estrella cuya imagen pública alegre y glamorosa ayudó a la nación a lidiar con su paranoia en la década de 1950 sobre la Guerra Fría, la bomba atómica y la Unión Soviética comunista totalitaria. La historiadora Fiona Handyside escribe que el público femenino francés asoció la blancura con la modernidad y la limpieza estadounidenses, por lo que Monroe llegó a simbolizar una mujer moderna y liberada cuya vida transcurre en la esfera pública. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la rubia blonde? Hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en la próxima.